Esto es Prepara el Camino al Señor con Armando La Voz. Prepara el Camino es una presentación de La Voz que Clama. La admirable Iglesia de Cristo es el título del mensaje que presento y está basado en las palabras bíblicas de Cantares 6:10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Cuando Cristo efectuó la obra redentora a favor de los pecados de toda la humanidad, no solo triunfó en la cruenta cruz del Calvario, sino que además de eso estableció un pueblo único y dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esa iglesia también le dio la tarea de difundir el mensaje de las buenas nuevas de salvación, y por eso dice el apóstol Pablo que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Y el apóstol Pedro dice que es con el propósito que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Además de eso, nos constituyó como un sacerdocio único. El sacerdote lo que hace es interceder por las necesidades del pueblo. Se pone entre medio del pueblo y el problema que se levanta para hablar delante de Dios. En una ocasión, cuando Moisés vio que la plaga iba avanzando y que el pueblo estaba siendo aniquilado, le dijo al sumo sacerdote Aarón: párate en medio de la plaga y el pueblo, entre medio de los que estaban vivos aún y de los muertos. Y donde Aarón se paró con el incensario, hasta allí llegó la plaga. Y es que donde se levanta una iglesia y levanta manos delante del Dios del cielo, sin ira y sin contienda, y dobla las rodillas y clama a Dios con toda seguridad, Dios va a quebrantar toda fuerza de las tinieblas y el pueblo de Dios va a tener victoria en medio de todas las adversidades. Alabado sea el nombre del Señor por siempre. Ante todas estas situaciones, la iglesia también se le da una grande promesa. Y por cierto, que deteniéndome un momentito en esta área, muchas personas han dejado de creer que esto va a acontecer, y a eso se le conoce como la glorificación. Es el día en que el Señor Jesucristo se parará en las nubes y llamará a su pueblo, y este pueblo recibirá una gloriosa transformación. Dice la Biblia que seremos semejantes al cuerpo de la gloria de nuestro bendito Salvador Jesucristo. En esa transformación es cuando la iglesia va a ser presentada delante del Dios Todopoderoso, y va a ser tal esa transformación que aún los que puedan contemplarla se van a quedar perplejos de ver toda la gloria que va a rodear a la iglesia. Esa es la razón por la cual estamos hablando de la admirable Iglesia de Cristo. Esa admiración es debido a su justicia alcanzada mediante la fe. Por eso dice el escritor sagrado: ¿quién es esta que se muestra como el alba? Y en el capítulo 4 de los Proverbios dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mientras vamos avanzando y vamos siendo asediados por todos los ataques de la fuerza de las tinieblas, también la justicia de Cristo nos hace actos para estar delante de nuestro Dios. Por eso dice la Biblia: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Es allí donde nosotros debemos de entender que toda la justicia que nosotros tenemos es para presentarnos delante de Dios, pero es la justificación que hemos alcanzado mediante la fe. Es justicia que nos hace dignos de estar ante Dios.
Por eso dice el escritor a los hebreos que nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia para pedir el oportuno socorro ante las tribulaciones y en medio de todas las adversidades. Es verdad que el enemigo lo primero que hace es decirle a todo creyente: tú no eres digno para estar delante de Dios, pero la justicia en Cristo Jesús sí nos hace dignos. No importa que haya hecho un pobre pecador, que tan grande hayan sido sus pecados, en el momento que Dios da el veredicto de no culpable, en ese momento todos los pecados nuestros ruedan por tierra y nos podemos acercar delante de Dios con toda confianza. No importa lo que usted haya hecho, haga a un lado la culpabilidad, haga a un lado todas las acusaciones del diablo y levántese con toda confianza para adorar el nombre del Rey de Reyes y el Señor de los Señores. No solamente es justicia que nos hace ser dignos delante de Dios, sino además que es justicia que nos da paz para con Dios. La Biblia es clara que dice que el brazo del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír, pero las iniquidades de los seres humanos ponen una pared intermedia entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados hacen ocultar el rostro de nuestro Dios para no oír. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y nos justificó delante de Dios, eso nos hace tener paz con Dios. Ya Dios no está enojado con usted, Dios no está buscando cómo destruirlo a usted. Son mentiras del diablo que le hace creer a usted que Dios lo quiere arruinar. Son mentiras de la religión que lo hace creer que Dios lo está desechando. Los brazos del Señor están abiertos, extendidos hacia todos los seres humanos, diciendo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. El que a mí viene, yo no le echo fuera. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Alabado sea Jesús. No solamente es que esa justicia nos hace dignos delante de Dios, no solo es que nos hace estar en paz con Dios, sino que además es justicia que nos declara libre de toda culpabilidad. En el momento que la persona entra con la justicia de Cristo, en ese momento usted es libre de toda culpa, es declarado inocente por el Dios de gloria. Me encanta una gran declaración que habla el libro de Apocalipsis, que el mismo Satanás acusa a la gente de Dios delante de Dios de día y de noche, y en esas acusaciones el hombre de la paciencia en medio de sus pruebas decía: yo deseara saber dónde está la silla de Dios, me presentaría delante de él, abogaría mi causa y saldría justificado. Job había perdido el trono de la gracia de Dios y no lo encontraba, porque lo primero que el diablo hizo para que el hombre de Dios no hiciera contacto con la silla de Dios es que le destruyó todas las ofrendas, le destruyó todos los animales, y Job no podía abrir los cielos porque las ofrendas abren los cielos. Pero ahora Cristo se presentó una sola vez con su propia sangre, no con sangre ajena de animales engordados, sino con su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, y esa sangre dejó abierto el camino para que contemplemos el trono de la gracia. Y cuando nos presentamos delante del trono de la gracia, no vamos solos, vamos siendo representados por el abogado que no pierde un caso. Y cuando el diablo declara que somos culpables, Cristo dice: pero mi sangre lo limpia de todo pecado. Alabado sea Dios. Nunca me olvido que en una ocasión un maestro de teología dijo, hablando acerca de lo que sucedía en el lugar santísimo, donde había algo que se llamaba el propiciatorio, y ese propiciatorio no era otra cosa como una especie de una tapa donde se derramaba la sangre de los animales que representaban el sacrificio de Cristo. Y cuando el sumo sacerdote derramaba esa sangre, Dios soplaba, y ese soplo de Dios en ese momento representaba la ira de Dios que se descargaba sobre el propiciatorio. Y entonces el fuego se encendía y consumía la sangre,
Pero ahora, cuando Cristo murió, entonces la cólera de Dios se descargó sobre Cristo y de esa manera lo dejó a usted libre de culpa. Cuando Dios está indignado con cualquier persona, Cristo se presenta con su propia sangre y dice: yo morí por él. Y entonces Dios detiene su cólera, porque ya no puede ser golpeado dos veces una persona por el mismo delito. Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si ese aplauso es por la victoria de Cristo, que se oiga. Esa admiración, en segundo lugar, es debido a la hermosura causada por la gracia salvadora de Cristo. Porque no solamente dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba?, sino que dice: hermosa como la luna. Y nada puede ser más hermoso que la gracia de Dios. La gracia de Dios que está sobre ustedes, la gracia de Dios que está sobre nosotros. En Cristo no hay gente fea, solo pura gente linda, porque la gracia de Dios embellece a cualquier persona. Alabado sea el nombre del Señor. Esa gracia es la que nos salva de la esclavitud del pecado. El apóstol Pablo declara: porque por gracia sois salvo, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Sus obras delante de Dios no sirven nada. Dice que nuestra justicia son consideradas delante de Dios como trapo de inmundicia. Así que es la gracia de Dios la que nos salva de toda esclavitud del pecado. Un día, cuando el apóstol Pablo estaba hundido en todos sus delitos y pecados, y él dice que no era merecedor ni siquiera de ser salvo, menos de ser llamado apóstol, porque fue perseguidor, injuriador y blasfemo. Pero la gracia de Dios fue sobremanera abundante para conmigo, y eso es lo grande. ¿Sabe por qué estoy yo predicando aquí? Porque la gracia de Dios fue sobremanera abundante para conmigo. ¿Sabe por qué usted está aplaudiendo aquí? Porque la gracia de Dios fue sobremanera abundante para con usted. ¿Sabe por qué este pueblo está aquí lleno de la bendición de Dios? Porque la gracia de Dios ha sido sobremanera abundante para con nosotros. Este es día de celebración, este es día de júbilo. No me quede viendo de esa manera. Alabe a Dios, porque estamos envueltos en la gracia de Dios. Esa hermosura de la gracia de Dios no solo nos salva de la esclavitud del pecado, sino que además nos favorece para estar delante del Rey. En el Salmo 45 dice que la iglesia será llevada delante del Rey. Vírgenes irán en pos de ella. Yo me recuerdo que cuando en tiempos pasados las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, los predicadores creían que era la iglesia que se iba, representaba por las prudentes, y las insensatas representaban a los tibios que se quedaban. Pero esas vírgenes no tienen nada que ver con la iglesia. Esas vírgenes representan a los ministerios. Por eso es que son 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestro. Y note usted que en el Salmo 45 dice que vírgenes irán en pos de ella. Y recuerde que cuando Juan el Bautista le dijeron: al que tú presentaste hace más discípulos que tú, y Juan respondió: es necesario que él crezca y que yo mengüe, porque yo no soy el esposo, yo soy el amigo del esposo. Todo pastor no es que es iglesia, sino que es amigo del Señor. A todo ministro el Señor le dice: ya no te llamaré siervo, porque el siervo no sabe las cosas de su Señor. Los llamaré amigos si hacen lo que yo les he mandado. A esos ministros competentes son las vírgenes que Dios les ha dado a su doncella, a su novia, a su iglesia, para que se la vistan, para que le planchen el vestido, para que se la peine. En el día de hoy yo estoy tratando de arreglarle el vestido a usted para que se presente un día delante del Rey. Estoy tratando de pasarle el peine. Lo que pasa es que algunos nunca se peinan espiritualmente, y por eso es que les duele la palabra de Dios.
traen un vestido tan ajado, pero en esta noche está la plancha del Espíritu de Dios y de la palabra para arreglarle a usted, para que esté preparado con la gracia de Dios y presentarse delante del Rey de Reyes y Señor de los señores. Por eso es que hay gente que no le gusta oír palabra de Dios, oír que el Señor un día se va a parar en las nubes. Piensan que eso es un problema. Es más, hay cantidades de congregaciones que han dejado de predicar ese mensaje porque lo consideran aburrido, lo consideran pasado de moda. Pero el Señor ha dejado a doncellas, a vírgenes, para que le preparen la iglesia, así como el criado fue y Rebeca, que representa el arrebatamiento de la iglesia, le dijeron: irás tú con este varón, que representaba al Espíritu Santo. Mire, Abraham representa al Padre, Isaac representa a Cristo, el criado representa al Espíritu Santo y Rebeca representa a la iglesia. Y cuando le dijeron a Rebeca: irás tú con este varón, entonces de usted mira la respuesta de Rebeca: iré, no titubeó. Y en el día de hoy el Espíritu Santo a través de mi voz le pregunta: ¿irá usted para reunirse con Cristo un día, vestida de gloria, vestida de gracia, para estar delante del Rey? Yo espero que en el día de hoy usted diga: yo iré. Estoy esperando ese día, estoy esperando ese encuentro con el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Fíjese que el criado le puso un pendiente de oro en la nariz, la llenó de brazaletes, le dio un montón de mudas de vestido, y eso representa los dones del Espíritu. Y cuando la iglesia está revestida por toda esa gracia y todos esos dones del Espíritu, cuando Labán vio aquellas joyas en Rebeca, corrió donde el criado y le dice: vení, bendito de Jehová, ¿por qué te quedas afuera? Cuando la iglesia está revestida de toda esa preparación para estar delante del Rey, la gente la mira como bendita, la gente la mira como algo especial. Y eso es lo que somos: una iglesia especial, real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero todo esto tiene que ver con la gracia salvadora, y en esta hora, pueblo de Dios, la gracia de Dios se ha derramado sobre nosotros para que estemos llenos del fervor del Espíritu de Dios. Dele libertad al Espíritu de Dios y alábelo con todas sus fuerzas. Esa admiración en la iglesia de Cristo es debido, en tercer lugar, a su madurez mediante las pruebas. No solo dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna?, sino que agrega: esclarecida como el sol. Eso representa la madurez de la iglesia a causa de las pruebas. Esas pruebas se asemejan al proceso del oro, que aunque perecedero es probado por el fuego. Cuando usted está enfrentando una prueba, no retroceda. Cuando mira que el diablo lo ataca con enfermedades, no se lamente, porque el creyente no se lamenta ante los problemas. Todo lo contrario, sabe que Dios lo está purificando para que dé un paso más hacia adelante, para que avance más. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Alabado sea el nombre del Señor. En ocasiones, cuando la gente siente el rigor de las pruebas, inmediatamente piensa en retroceder. El creyente no. Yo le voy a decir algo a usted así tan sencillo. Cuando un niño va a prekinder, entonces lo primero es que después de un año estar en prekinder, lo van a pasar a primero. ¿Cierto o no cierto? Dice el escritor a los hebreos: debiendo de ser maestros, tienen necesidad que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la fe. Por eso es que hay cantidades de creyentes que los enredan con una visita de un profeta inventivo, tratando de sonsacar a los miembros de su iglesia
con cierta palabra profética. El Señor me dijo que te vas a sanar, y luego la persona se muere y no lo detectan, que es un profeta mentiroso. Mire, hermano, el Señor nunca dijo que no nos íbamos a morir. Dice la Biblia, murió Eliseo de la enfermedad que tenía, pero cuando un cadáver tocó sus huesos, el cadáver resucitó. Pablo dejó enfermo a Demas en cierto lugar, y a Timoteo, en vez de sanarlo, le mandó que tomara un poco de vino por sus frecuentes enfermedades. Pero eso no detiene a un creyente, todo lo contrario. Dice, derribados pero no destruidos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, la espada o el peligro. Antes, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo no sé si hay gente aquí que sabe enfrentar las pruebas. Y yo estoy esperando que hay gente que en medio de las pruebas puede alabar a Dios, que en medio de los problemas sabe alabar a Dios, que en medio de las dificultades sabe exaltar a Dios. Esta noche de victoria, esta noche de júbilo, esta noche de alegría. Vamos, alabe grande la gloria de Dios. Esas pruebas además son las que hace que el creyente debe de vencer resistiendo en medio de las dificultades, porque al diablo se le derrota resistiéndole. Por eso dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Así que cuando usted tenga problemas, resista. Ese problema no es para siempre, esa dificultad no es para siempre. Ese muchacho rebelde no estará rebelde para siempre. Ese muchacho borracho no será borracho para siempre. Ese muchacho drogadicto no será drogadicto para siempre. Dios trae cambio cuando nos paramos, cuando nos enfrentamos, cuando resistimos al diablo. Ese marido perdido va a ser salvado, esa esposa perdida va a ser salvada, ese joven extraviado va a ser hallado. No hay nada que el poder de Dios no pueda romper las trabas del diablo. Finalmente, esa admiración que causa la iglesia de Cristo es debido a su buen orden encomiable por las Escrituras. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Ese buen orden tiene como resultado que se muestra la salvación de Dios. Usted puede ver que en el Salmo 50 dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare sus caminos le mostraré la salvación de Dios. ¿Y quién es la salvación de Dios? Pues Cristo, porque llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso hay gente que dice: revélame a Cristo, Dios mío, ayúdame, Señor, para conocerte, y nunca lo conoce. Puede venir el predicador más ungido, el predicador más elocuente, y salen de la misma manera y nunca conocen la salvación de Dios, porque nunca ordenan sus caminos. La Biblia dice: el que ordenare sus caminos le mostraré la salvación de Dios. En esta hora, si usted ordena sus pasos, la salvación de Dios se va a mostrar en su vida, y usted podrá salir de aquí agarrado de Cristo, caminando con Cristo. Solo ordene sus caminos, ordene su casa, ordene su vida, ordene su familia, y el poder salvífico del Señor entrará en su casa. Aplauda grande al Rey de Gloria. No solamente es que tiene como resultados que se muestre la salvación de Dios, sino que también produce temor en los enemigos del pueblo de Dios. Cuando la iglesia entra en el orden de Dios, al diablo le da miedo. Dice la Biblia que cuando Balaán, el adivino, vio el orden de las tribus de Israel, desde Judá hasta Benjamín, se quedó impresionado. Y así, cuando el enemigo mira una iglesia ordenada, una iglesia que tiene miembros que están estables, que no se mueve, que oye problemas y no se mueve, porque dice: aquí me plantó Dios y aquí voy a estar. Ese es ser ordenado. Y cuando el diablo mira a un creyente ordenado, que respeta a su pastor, que ama a su pastor, que le oye orando por su pastor,
que sabe diezmar, que sabe ofrendar, que respalda la palabra de Dios, que respalda la obra de Dios, que enseña la palabra, que gana alma. El diablo le tiene pánico a una iglesia que trabaja de esa manera. Esta iglesia seguramente el infierno la conoce, y cuando hay una iglesia que tiene ese fervor, el infierno se estremece. Alabado sea Dios. Ese buen orden encomiado por las Escrituras además motiva a todo buen líder a orar por esa iglesia para que sea llena del conocimiento de Dios. Pablo dice: desde el día que yo oí que el ministro Epafra, competente, les predicó el mensaje a ustedes en Colosa, no ceso de doblar mis rodillas y de orar delante de Dios Padre para que ustedes sean llenos del conocimiento de Dios. Mire por qué oraba Pablo. Yo como pastor todos los días oro para que mi congregación sea llena del conocimiento de Dios, porque una iglesia que es llena del conocimiento de Dios no la engañan con cualquier cosita, no la engañan con una profecía mentirosa. Todo lo contrario, cuando le dice salte de tu iglesia y vete para la mía, él le dice: yo sé en quién he creído, yo sé a quién sirvo, no me tengo que mover, estoy anclado, soy como el monte de Sión que no se mueve sino que permanece para siempre. Vamos, iglesia, alabe a Dios. Cuando la iglesia de Jesucristo sea llamada y se presente delante de Cristo, los patriarcas, los profetas, los apóstoles y todos los mensajeros, al ver esa gloria de esa iglesia que va a ir acompañada con todos los hombres íntegros, se oirá un grito en el cielo y dirán: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Estamos a punto de ser esa entrada. Pueblo de Dios, hay miedo en la gente cuando se oye de un mensaje del arrebatamiento de la iglesia, porque muchos se quedaron con la escatología del arrebatamiento de los 80. Pero yo le quiero decir, una iglesia que sabe que se tiene que presentar ante Cristo con toda esa actitud admirable, esa es una iglesia trabajadora, es una iglesia que vive como que si Cristo va a venir hoy mismo, pero trabaja como que si nunca va a venir. Es una iglesia que hace dinero para que el pastor siga predicando la salvación. Es una iglesia que tenga empresarios, que tenga hombres de negocio, que hayan médicos, que los jóvenes no renuncien a la universidad, para que esté llena de gente profesionales, para que la gloria de Dios se manifieste, porque sabe que un día el Señor le va a decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste útil, en lo mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Esa es la iglesia admirable de Cristo. ¡Oh, gloria! Hemos presentado Prepara el camino al Señor con Armando La Voz.